Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos todos a esta transmisión desde el Centro Mexicano de la Familia Empresaria, en esta convocatoria para conversar con mujeres desde sus perspectivas de mujeres en gestión de empresas familiares. Mi nombre es Diana Torres, soy cofundadora del Centro Mexicano de Familia Empresaria y hoy estoy feliz, orgullosa y agradecida de poder compartir con tres mujeres que lideran en sus respectivos países y ámbitos la discusión, la investigación y la reflexión sobre qué está ocurriendo en América Latina en la gestión de empresas familiares y con su particular aporte desde su ser mujer en este enfoque de género. Así que creemos que desde el Centro Mexicano de la Familia Empresaria valía la pena conversar siempre, pero hoy particularmente hablar en este Día Internacional de la Mujer sobre el rol que estamos teniendo en la gestión de empresas familiares. Así que bienvenidas, Margaret Abbott, Ángeles Lucero Bringas y Verónica Ballestero, bienvenidas. Gracias, hola. Permítanme presentarlas rápidamente solo para poner en contexto ante la gente que nos está viendo ahora, quienes nos acompañan. Verónica desde Uruguay y a cargo de la coordinación del Centro de Empresas Familiares en este país. Margaret, ya conocida y amiga del Centro Mexicano de la Familia Empresaria, fundadora del Centro de Empresa Familiar y Emprendimiento en la Universidad de San Pedro Sula en Honduras. María de los Ángeles Lucero, directora del Centro de Empresa Familiar en la Universidad Católica en Córdoba, en Argentina. Así que distintas latitudes, pero no sé, me gustaría empezar por aquí. Mismas realidades, mismos retos para las empresas familiares en su visión de género. ¿Existe hoy una visión de género y un interés particular por discutir a la empresa familiar con enfoque de género? Verónica, ¿cuál sería tu experiencia? Bueno, primero que nada, muchas gracias por esta invitación. Es realmente un honor poder formar parte de esta plática, como nos invitó Fernando. Y bueno, en realidad es un tema que realmente nosotros este año, recién a partir de este año, pusimos en agenda del Centro de Empresas Familiares. Y nos parece que está bueno también transparentar esta situación, ¿no? Que entendimos que había mucho por hacer, que entendimos que era necesario abordar esta perspectiva de género y igualdad de género en las empresas familiares también. Y a partir de allí empezamos a generar una investigación cualitativa con el testimonio de 8 mujeres que generosamente nos contaron su experiencia de vida en sus propias empresas familiares. Y bueno, pero como primer puntapié, ¿no? Como puntapié inicial de una reflexión que es necesario que todos nos hagamos, ¿no? Un poco pensando en el paralelo, ¿no? Lo que tiene que ver todo el trabajo de ONU Mujeres en Uruguay. Hay 120 empresas que firmaron los objetivos WEPs de ONU Mujeres, pero incluso allí yo decía, ¿y cuál será ese segmento, no? Esas 120 empresas, ¿cuántas serán familiares? ¿Puedo aplicar que el 80% de empresas son familiares también a eso o no? Sí. En realidad tampoco es, como saben, ¿no? El tema de la empresa familiar, en realidad, o por lo menos en Uruguay, nos pasa que nos falta información cuantitativa y de investigación, y es un poco lo que nos pusimos como prioridad, ¿no? Sí que el tema se está empezando a poner sobre la mesa y sobre todo por las nuevas generaciones. Eso es algo que sí venimos viendo, que las nuevas generaciones empiezan de alguna manera a exigir su lugar, a exigir el bienestar familiar o políticas de bienestar familiar y no solo esto de calidad de vida familiar, laboral, ¿no? Que sea bienestar familiar y bienestar también para la infancia y todo lo que eso repercute también a nivel de la sociedad. Y bueno, y en realidad sí que se han visto o las rebeldes que vienen a romper el tablero y acá estoy y no me importa que ha sido un sector dominado por hombres y no me importa que tenga hermanos y que tenga primos y que todos quieran los mismos lugares, yo acá estoy y me hago presente, o todo lo contrario, ¿no? El bajo perfil, el mejor prefiero no estar en lugares de dirección porque así no tengo problemas. Entonces, en realidad lo que vemos es que sí se empiezan muy tímidamente a poner en agenda. De hecho, a nosotros nos consultan muchas empresas, pero por otros temas, y seguramente a Ángeles y a Margaret le pasa lo mismo, le consultan por protocolo, por planificación estratégica, por la sucesión, ¿no?
pero recién el año pasado nos consultaron dos empresas por un tema de género, ¿no? Por un tema de, me está pasando esto, solapado en otro trabajo, ¿no? O sea, no fue solamente que me está pasando esto, ¿no? Y eran jóvenes, y eran de las nuevas generaciones. ¿Y cómo hago para cambiar este status quo que vivimos en la empresa hoy día? En este aspecto, Verónica, me parece bien interesante el aporte y el entendimiento generacional, ¿no? De si al final hemos de hablar de este enfoque de género. No sé, recuerdo alguna conversación que tuvimos una vez con Margaret que hablábamos también de innovación y estas diferentes visiones intergeneracionales. ¿Cuál ha sido tu experiencia, Margaret, acompañando empresas? ¿Compartes que es un asunto de empuje generacional el gestionar conscientemente con enfoque de género? ¿Está ocurriendo? ¿Qué ves al respecto? Sí, pues mira, de verdad que me da mucho gusto verlas de nuevo. Me encanta estar con Ángeles y Verónica y con Diana Torres. Perdón. Fíjate que aquí se da esa, que seguramente se da en los países de ustedes, donde la mayoría de los estudiantes en las universidades hace rato que son mujeres. Especialmente, ayer me contaba mi esposo, es catedrático en la universidad, y me dice, mira, en las de ingeniería están más o menos 50-50, pero en las de management, las chicas son 60% por lo menos. Y esto hace 12 años que esto está sucediendo. Sin embargo, en las gerencias, en los puestos ejecutivos de toma de decisiones, todavía no hemos llegado. Ahora, cuando yo tengo mis clientes que están haciendo sucesión, y estarán de acuerdo conmigo las chicas, es que los clientes tal vez fundaron sus empresas con una mentalidad de que esto es de mundo de hombres, etcétera. Pero cuando vienen las hijas con los hermanos y que ya salieron de la universidad y ya compitieron en un plano igual, ya no les queda de otra. Yo creo que este es un momento de verdad de ayornar ese modelo, de cambiar ese modelo mental, y ellos lo tienen que asumir. Creo que es el momento. ¿Y será producto de una reflexión? ¿Será producto de una tendencia? ¿Llegarán las mujeres del relevo generacional a arrebatar ese lugar? ¿Cómo lo vislumbras, Ángeles? ¿Cómo ves tú este relevo y empezar a transitar hacia ese enfoque de género? Bueno, yo creo que el propio protagonismo que va teniendo la mujer hoy en la actualidad en los distintos actores, no solo en la empresa, también se van dando en este espacio, ¿no? Entonces, el mismo protagonismo del rol de la mujer que va ejerciendo en la sociedad, la empresa familiar no es la excepción. Pero a diferencia, yo creo que en la empresa familiar el rol de la mujer siempre estuvo muy presente, ¿sí? Ya sea como líder familiar, y en muchos casos a mí me tocó hacer desde la universidad una investigación exploratoria con otro objetivo, pero me encontré con que había muchos de los nietos de los fundadores que te decían, en realidad, la verdadera líder empresarial era mi abuela, la cabeza, la que fue mi abuela. Lo que pasa es que socialmente estaba mal visto que ella fuera quien saliera adelante, y no me pasó en uno, me pareció en varios. Me pasó en varias empresas. Entonces, pero creo que hoy, ¿no? Lo que está pasando en términos generales en la sociedad en que la mujer va pudiendo demostrar y ingresar en estos espacios, bueno, es lo propio que está pasando en la empresa familiar. Y que hoy es como dice Margaret, hoy también la empresa familiar en términos de las buenas prácticas del management nos tenemos que ir ayornando por temas de entorno, de estos momentos en los que estamos viviendo, tenemos que estar muy profesionalizados, tanto en la gestión, en los directorios o como accionistas mismos. Y bueno, la mujer, ese talento, ¿sí? Se va reconociendo, porque la empresa lo necesita también, ¿no? Con ese sombrero. Entonces, bueno, algo que nos gusta trabajar mucho, que con Margaret hemos compartido esos espacios de siempre ver la complementariedad, ¿no? Lo intergeneracional,
entre el rol del hombre y la mujer en la empresa, que son muy complementarios. Entonces, esa necesidad de armar equipos, de complementar, de profesionalizar y reconocer talento, ¿no? Entonces, creo que desde ahí, hoy, se ponga o no en la mesa, está implícito y creo que hoy en las empresas se lo ve, el protagonismo del rol de la mujer se lo va viendo y se le va dando lugar por esto mismo que Margaret recién nos compartía, que es, bueno, reconocer el talento de las nuevas generaciones independientemente del género. Ahí me gustaría poner algo sobre la mesa porque justo decías ahora, Ángeles, ¿no? Había un liderazgo implícito, no oficial, sí reconocido, pero no visibilizado, ¿no? O sea, porque al final esa abuela matriarca que finalmente de forma implícita siempre tenía la última palabra y era la gran autoridad en la empresa familiar, pero nunca ocupó la dirección, pero nunca recibió el cargo. Y me hace mucho pensar, hoy en la mañana lo conversaba, porque al final el feminismo, si nos vamos al diccionario, el feminismo es la reivindicación de un reclamo de espacios a los que se tiene derecho por ser mujer, pero que natural, cultural o históricamente siempre han sido asignados para hombres, ¿no? Luego podríamos discutir o no las formas, pero al final el feminismo se entiende como eso, como el entender que hay espacios que nos podrían corresponder y por una serie de circunstancias históricas, culturales, sociales, no se nos han dado. Hay hoy un discurso feminista en las empresas familiares, se está hablando como eso, como un reclamo con enfoque de género, o está siendo un relevo más natural, producto del talento natural que hoy tienen las chicas de las nuevas generaciones. Sí, yo lo estoy viviendo más como, por lo menos en los casos que a mí me tocan más cercanos, en la consultoría o en la propia universidad, más de reconocimiento natural de talento, ¿no? No tiene tanto que ver, inclusive te digo, nosotros acá en Córdoba y Argentina es muy, tenemos muchas empresas del agro, que bueno, era todo un tema, ¿no? Como algo propio del hombre, y hoy son muchas las mujeres que están a cargo adelante de ese tipo de empresas y lo están haciendo muy bien en reconocimiento justamente de esos talentos. Y hoy, bueno, obviamente que al haberse sido cambiada, mutada la fuerza, ¿no? Física por la del conocimiento, la mujer adquiere un rol, o si se quiere, se puede equiparar de una forma totalmente diferente al trabajo del hombre, y creo que desde ahí hay un reconocimiento de talento importante en la empresa familiar. Obviamente yo creo que en toda América Latina, si bien tenemos muchas similitudes culturalmente, inclusive en Argentina, hay espacios o provincias, digamos, un poco más conservadoras que otras. Pensemos, bueno, en Buenos Aires, o en las provincias más grandes, hay diferencias culturales también en relación al hombre y la mujer, pero en términos generales, yo creo que hoy las condiciones están dadas en esta cultura del conocimiento para que también se equipare y los talentos de la mujer puedan ser vistos, reconocidos y puestos sobre la mesa. Siempre en poco ustedes que decimos, bueno, en pos de buscar el bien de la empresa familiar y de la familia empresaria, quién es el mejor, quién es el más apto independientemente, quién tiene las competencias y las habilidades independientemente del género. Creo que eso hoy está siendo cada vez más reconocido. No sé, la experiencia de Margaret. Yo quería comentarles que esto que estabas mencionando, Ángeles, me hacía sentido con el rol, con otro rol de repente invisibilizado que tienen las mujeres en las empresas familiares, que no ocupan un rol formal en las empresas familiares, pero sí de alguna manera son un nexo también intergeneracional, ¿no? Son un nexo para que y ayudan de alguna manera o acompañan ese proceso de sucesión de padre a hija, ¿no? También desde un rol de facilitar eso y a veces incluso que no se enteren, ¿no? O sea, yo estoy acá y quiero asesorarme, no sé cuánto yo asesoro a mi hija, pero que él no se vaya a enterar que yo estoy haciendo esto, y en realidad lo que está haciendo es facilitando o poniendo sobre la mesa
qué aspectos tienen que trabajar mejor para que el proceso, por ejemplo, en ese caso, el proceso de sucesión tenga éxito. A lo que voy es que muchas veces las mujeres tienen este rol de contemplar, de apoyar y de facilitar la trascendencia de la empresa hacia nuevas generaciones y nuevas generaciones conformadas por mujeres, y ese rol tampoco está como muy visible, ¿no? Esto de que históricamente que la mujer es quien transmite la cultura y los valores de la familia, etcétera, pero es también quien está ahí como para asegurar, digamos, esa continuidad de la empresa familiar en manos de unas generaciones y que de repente existe algún ruido de comunicación, la mayor parte de las veces, entre la primera y la segunda generación, y ella puede estar ahí intermediando, ¿no? O sea, facilitando esos procesos. Me haces pensar, Verónica, porque justo quería poner sobre la mesa cuál está siendo el rol de la mujer, ¿no? Me queda claro la intermediación, la negociación, el tender puentes, el poder unir. Sigue siendo un reto. Quisiera plantear esto lo más directo posible. ¿Sigue siendo un problema a resolver la transición generacional de una empresa cuando quien hereda es mujer? O sea, el hecho de que sea mujer es un tema a resolver. Yo creo que es un tema a resolver en general, ¿no? No sé creo que si es mujer o no, será un condimento, pero es uno de los retos más importantes para las empresas familiares. Perdón, Margaret. No, es que dijiste tal cual, esa era la respuesta, yo no lo hubiera dicho mejor. Divina. Pues mira que yo lo que quería traer a la mesa, además de esto, era que cuando se trata de una hija mujer, es fluido. Yo pienso que hasta cierto punto es fluido. Nosotros, la verdad es que nos influye mucho el mercado americano, la cultura norteamericana, y además han habido etapas de mucha migración, y antes los que migraban eran los hombres, entonces las mujeres quedaban en el país y eran las que iban asumiendo estos puestos y esta fuerza de emprendimiento, de innovación, etcétera. O sea, realmente, tal vez porque nuestro país es más nuevo, Honduras es muy nuevo, no existen esas grandes tradiciones, somos como más permeables y nos influencia mucho el sistema americano, que es bastante más, digamos, equitativo en ese sentido, más cuidadoso. Pero yo lo que quería traerles a la mesa era de los parientes políticos. Cuando la que quiere es una nuera, es muy diferente que cuando queremos incorporar a un yerno. Ahí sí siento yo que todavía le tenemos como más desconfianza, no sé qué piensan ustedes, a las nueras que a los yernos que podrían asumir. Es solo una percepción por acá, por un par de casos que he tenido, pero solo se los quería como introducir como elemento. Y me parece valioso porque creo que justo esta construcción de estas discusiones desde distintas formas de manifestar el feminismo son eso, ¿no? Son luego dejar de considerar que algunos casos pudieran ser una excepción o, bueno, un caso muy particular, sino que tal vez ahí en esos casos de los que tú hablas, Margaret, sí que hay una valoración distinta por el tema de género, ¿no? Por la historia familiar, por el contexto cultural. Y me gustaría volver a traer a la mesa lo que decías, Margaret, sobre el tema educativo. Es decir, hoy tenemos una mayor cantidad de mujeres graduándose, incluso posgraduándose en estudios de más alto nivel en temas de gestión, pero las proporciones respecto al número de mujeres que se están graduando y posgraduando no corresponden a las proporciones de los puestos altos directivos o de consejos o directorios, que sin duda alguna ahí algo está pasando, ¿no? Es decir, es que no nos lo estamos imaginando, no corresponden el número de maestros y doctores con el número de directoras o presidentas en consejos.
¿Cómo se están integrando a los consejos de las empresas las mujeres? ¿Bajo qué criterios ustedes en su experiencia se están sumando mujeres? ¿Y bajo qué criterios también se están quedando algunas fuera? ¿Qué experiencias tienen? A mí, desde la visión un poco más particularizada en la que nosotros trabajamos, no me gusta hacer mucha distinción de género en términos generales porque es como poner sobre la mesa algo, ¿no? Que para mí debiera ser algo natural. Entonces, en ese sentido, sí trabajamos mucho desde la profesionalización, tanto de la empresa como de la familia, poniendo reglas claras. Entonces, ahí cuando vos decís, bueno, ¿cómo va a estar conformado este directorio? Y ahí podría haber la pregunta de género, ¿no? Es raro que eso se ponga sobre la mesa, y porque la verdad que en la empresa familiar creo, o por lo menos en muchos de los casos que me ha tocado trabajar, ya ahí no hay esa distinción entre el hombre y la mujer, ¿sí? Entre las capacidades y las habilidades. Y a veces, desgraciadamente, sí, se ve cada vez más, pero bueno, las posibilidades que hoy la mujer tiene, que cada vez son mayores para poder, por una cuestión biológica, que somos las que nos casamos, tenemos los hijos y que hay una etapa de nuestra vida que le tenemos que dedicar quizá o ver cómo compensar en nuestro hogar con nuestro trabajo. Bueno, quizá en ese sentido el hombre llega un poco más rápido. Pero no creo que a mismas competencias y habilidades, eso, por lo menos porque te puedo nombrar en Córdoba muchísimos casos o en Argentina de altos puestos directivos que están ocupados por mujeres, pero sí creo que a la hora de cuando nosotros tenemos que establecer las estándares, las varas, donde, sí, bueno, cuál va a ser la carrera, la formación, etcétera, etcétera, bueno, quizá a la mujer le cuesta llegar un poquito más. Vale. Y una vez llegada, Ángeles, entiendo bajo los criterios que cada empresa decida con más o menos barreras de género, ¿hay diferencias entre ser líder de una empresa familiar siendo mujer en función de la compatibilidad de otros roles que, si bien creo yo, ustedes me dirán ahora qué opinen, hemos ganado en el terreno profesional, empresarial, académico, pero tampoco hemos perdido, y en muchos casos ni siquiera empezado a compartir otros en lo familiar, en lo individual? ¿Se es más complicado mantenerse y avanzar y crecer en ese entorno de la dirección de la empresa con todo lo que implica ser mujer y ser líder de empresa en función del género? ¿Qué retos ven ustedes hoy para las mujeres líderes de empresa familiar? Yo creo que sí, que los retos hay y los retos tienen que ver también con los patrones culturales, o sea, eso no lo vamos a desconocer, ¿no? Hay empresas en donde, bueno, es mucho, ante las mismas posibilidades, bueno, a veces el rol de la mujer implica que tengamos que ocuparnos también de una serie de cosas que son indelegables para la mujer, ¿no? Entonces, por una cuestión, vuelvo, biológica, hasta si se quiere, biológica. Pero yo no te podría decir que hoy se está dando una receta, una tendencia, no sé cómo lo está viviendo Margaret y Verónica, porque las hay de distintos tipos, ¿no? En ese sentido, por lo menos como lo vivo en el día a día. Y también creo, o sea, porque a mí no me gusta mucho llevar la bandera del feminismo ni del machismo, entonces digo, hay que buscar la complementariedad, hay que buscar hacer equipo, digo, también donde, así como, ¿no? Dicen, donde hay un hombre en un puesto importante y una mujer importante que lo apoya, donde una mujer también puede sobresalir, hay un hombre generoso que lo está acompañando. Entonces creo que empezar a trabajarlo desde ahí y también en nuestro rol de madres, bueno, ver cómo estamos educando a nuestros hijos varones, pero también alguna cuotita de responsabilidad en eso también tenemos. Así que bueno, esas son como un poco las reflexiones que tengo sobre lo que me preguntabas, Diana, no sé cómo. Sí, Verónica, ¿tú qué ves hoy en los retos de estas mujeres que llegan a ocupar ese liderazgo, que sí llegan a cubrir esos espacios? ¿Qué retos las estás viendo librar?
Yo, por un lado, vuelvo a lo general, ¿no? O sea, lo que está pasando y que la pandemia profundizó son estas diferentes porcentajes en la dedicación al cuidado, ¿no? A cuidados no remunerados en la familia, y que siempre el porcentaje es unos 6 puntos más o menos mayor entre hombres y mujeres. La pandemia profundizó eso. Y las empresas familiares no están ajenas a esa realidad. De todas maneras, hay diferentes perfiles que pudimos encontrar en las empresas familiares. Unas donde de repente el perfil era más patriarcal, ¿no? Que entonces eso implica que dos temas. Uno es, no quiero que ella sea mi hija, se sacrifique y tenga la misma vida que yo, o ella no va a ser posible de hacer todos los sacrificios que hice yo porque quiero ser abuelo, porque quiero que sea madre y no sé cuánto. Entonces, de alguna manera, lo que sucede en la empresa familiar es que los vínculos, ¿no?, son familiares. Entonces, se piensa, digamos, la nueva directora va a ser mi hija, y mi hija va a tener a mis nietos, y mis nietos, ¿quién los va a cuidar? Y yo quiero que los cuide mi hija, ¿no? Entonces, hay primero una línea así, de mejor que no esté en la dirección para no exigirla, para que se pueda dedicar a cuidar a mis nietos, que es lo que a mí me interesa. Pero por otro lado, en otras organizaciones donde de repente esta mirada es más equilibrada, existe incluso una corresponsabilidad en los cuidados, ¿no? Esto que decía Ángeles recién, por cada mujer que está cuidando a sus hijos, en la familia está el esposo o el hermano o el padre que está desempeñando, y viceversa, ¿no? Entonces, lo que hemos visto sí es que se da en estas empresas familiares, y sobre todo en las que están dirigidas por mujeres, que existe como un ambiente más amigable, digamos, hacia las mujeres, a tener en cuenta este tipo de necesidades de bienestar, como les decía, de bienestar familiar o de cuidados no remunerados, y se contemplan incluso como que se ve a la persona de una manera más integral, ¿no? Esto de que llego al trabajo y dejo de ser quien soy para hacer otra cosa, ¿no? Que el trabajo, no, en realidad yo llego al trabajo y llego con mis problemas, y sigo teniendo mis hijos, sigo teniendo las citas con el médico y las reuniones de fin de año y todas las cosas. Entonces, esa mirada más contemplativa sí la vemos en organizaciones donde la dirección es más equilibrada, o en organizaciones donde el liderazgo es femenino. ¿Se percibe, Margaret, un clima organizacional, una gestión de empresa distinta con un liderazgo femenino? Sí, fíjate que yo pienso que sí, y te voy a decir la razón. Igual con mis amigas quisiera como que me dijeran si me pasa lo mismo en mi país. A las mujeres por hacer el mismo trabajo les pagan menos. Entonces, yo sí creo que cuando hay una mujer en la dirección, es como posible que ella podría tratar de que esto fuera menos, como que tiene un radar más fino para estas diferencias que el que pudiera tener alguien que lo ve como normal. Eso lo veo, y sí creo que es como una responsabilidad de nosotras como consultoras, como mujeres de éxito que hemos tenido, porque también tiene que ver con las oportunidades. Yo nací en un hogar donde mi mamá trabajaba y mi papá también. Era lógico que yo iba a ir a la universidad a la par de mis hermanos. Entonces, claro, yo desde ese contexto yo puedo tener otra vez como esa sensibilidad para que cuando en algún cliente, cuando estamos haciendo los órganos de gobierno, no pasen a todas las mujeres al consejo de familia y a todos los hombres a la junta directiva, porque entonces la cosa no va a funcionar. Pero créanme que el primer, digamos, como que el modelo mental nos lleva a ese. Entonces, uno como consultor tiene la sensibilidad para decir que haya como esa mezcla tan saludable en los órganos de gobierno, que incluye también la multigeneración, ¿verdad? No es que tampoco podemos decir que las generaciones, porque no las ponen aquí, las están discriminando, pero que ese radar para incorporarlos es la responsabilidad que tenemos nosotros, ¿verdad? Y estoy tan de acuerdo con Ángeles, que somos feministas en la calle y en la casa estamos educando a los hijos
con otras cosas. Entonces, ese es otro radar que hay que tener. Bueno, así que por ahí va mi aporte en cuanto al contexto que nos toca vivir como experiencia, ¿verdad? Porque no deja de ser al final el modelo histórico de una empresa familiar. Al final el molde es un molde patriarcal, ¿no? O sea, al final así se hizo el molde, pues creo que estos cambios y este empuje del que ustedes hablan está siendo resultado de esa evolución. Yo compartiría que sí, también, Margaret, vivo en un país donde a igual trabajo e incluso yo sí diría a más esfuerzo, se remunera menos a las mujeres, ¿no? Porque si bien comparto en parte esto que decías Ángeles, sobre para que por cada mujer que sobresale hay un hombre que está acompañando, y yo pensaba, en el mejor de los casos, ¿no? Porque también es cierto que hay millones de mujeres en nuestro país, que por cada mujer que sobresale hay una mujer haciéndola de madre y padre, y líder, y jefa, y trabajadora, y muchos más roles no remunerados, pero sí exigidos y sí con una alta expectativa. Recuerdo mucho hace algunos meses, justo en mitad del confinamiento, en este mismo espacio, de haber tenido la oportunidad de conversar con María Arisa, el líder y un gran emblema en nuestro país, al final a la cabeza de la Bolsa de Valores, de la Bolsa Institucional de Valores, y en algún momento haber conversado con ella sobre sí, una mujer al frente hoy de la Bolsa Institucional de Valores, pero también una mujer que todos los días toma la decisión de tener que elegir entre echar horas extras o volver a tiempo para hacer los deberes con los niños, o irse antes para poder regresar a tiempo y compaginar con las cosas de la familia, o haber tenido que sopesar decisiones de crianza, haber tenido que tomar decisiones que tal vez, no lo sé, lo pongo sobre la mesa, muchos varones nunca se han planteado tener que tomar ciertas decisiones, ¿no? Tal vez nunca tuvieron que parar y reflexionar sobre si iba a ser momento o no de emprender en función de los hijos, o heredar, o hacerse cargo del liderazgo en función de la edad de los hijos. Y las mujeres sí, tal vez se lo están teniendo que plantear. A mí me gustaría escuchar por dónde ven ustedes en sus países la reflexión de las mujeres, qué preguntas, qué cuestionamientos, qué reflexiones están haciendo hoy las mujeres en sus países de cara a poder ser parte de las empresas y de la actividad económica y mantener sus roles también, los que cada una decida de su ser mujer. ¿Cómo ven esa reflexión en sus países? Mira, yo con honestidad te digo, yo creo que nuestras empresas, a diferencia a lo mejor de lo que nosotros podemos ver en Europa, que los puestos directivos puede ejercer una mujer, son empresas mucho más grandes, nuestras empresas son pymes, hay una realidad, están en las primeras generaciones y tienen este modelo que vos decís, ya no sé, eso no lo vamos a desconocer. Pero creo, por lo menos desde mi experiencia, yo recuerdo cuando yo empecé la facultad, yo tenía compañeras, mujeres también, pero compañeras que me decían, yo vine a estudiar ciencias económicas porque mi papá me manda porque tenemos una empresa, un negocio. Hoy eso no pasa. O sea, es impensado que yo a mi hija le pueda decir, che, estudia tal cosa, tal otra, porque no hay. Entonces creo que en la evolución, desde donde venimos hacia donde estamos, ha habido un gran camino hecho ya, que hay muchísimo más por hacer, estoy totalmente de acuerdo, pero creo que el proceso, creo que hay una cierta aceleración en donde la mujer ya puede decidir también qué rol es el que quiere ocupar. Si hay cosas que no están resueltas, creo que sí, porque no debería ser una elección, che, o tengo hijos y formo una familia, o me dedico a ser una gran ejecutiva, que un hombre no se lo plantea. Pero bueno, hay una cuestión biológica y unas charlas que nos tenemos que dar quizá como equipo en el seno de cada familia. Y muchas veces veo esto también, es decir, y sobre todo a veces en el agro, digo, la naturaleza es sabia, y en muchas empresas, ¿no? Ese fundador un poco autoritario que generó su empresa, le tocan 2 o 3 hijas mujeres que son las que determinan sacando adelante
esa empresa que demuestran porque no hay otra, si no la sucesión no es posible. Hay muchísimos casos, yo no sé, o Verónica, y eso también da cuenta, a veces quizá porque no quedó otra, porque no vamos a decir, es una realidad y se buscó que fuera así, sino que tengo que, entre mis hijas mujeres, buscar la sucesora, y son personas que han dado vuelta en la empresa y la han duplicado, triplicado en relación. Entonces dan muestra, sí, es esto, ¿no? Es decir, las mujeres están pudiendo por distintos motivos que antes no se podía, esto que te decía no hace siglos atrás, hace 30 años atrás, 40 años atrás, una mujer era fabulosa en lo que hacía, pero lo tenía que poner a su esposo delante para que fuera la cabeza visible. Hoy, creo que las mujeres podemos primero tomar estas decisiones de decir, bueno, hacia dónde quiero ir, quiero formarme, quiero capacitarme, creo que esos espacios están, y también, bueno, hay conversaciones que sí, que creo que son complejas, o pensamientos o reflexión interna que el hombre sí no se los hace, pero bueno, que ese es un poco el camino, y quizás los espacios que también son muy, en algunos ámbitos también creo que son muy, muy personales, ¿no? Antes era como impensado, todas las mujeres teníamos que casarnos si se quiere, tener hijos y formar una familia, y también esta selección de decir, sí, bueno, es parte de hacerlo. Es cierto. Margaret, ¿tú qué ves? ¿Qué lees en tu entorno, en la universidad, en las empresas? ¿Por dónde está yendo la reflexión sobre este ser mujer en este entorno también empresarial? ¿Qué percibes? Mira, un par de cosas, y te lo digo ahorita que es un par para que no se me olvide, ¿verdad? Que eran dos. El primero es que yo siento que la empresa familiar es un gran promotor de esa posibilidad de tener tus niños y de ser tu mamá y de ser profesional a la vez, porque sí nos lo permitimos, ¿verdad? Hasta cierto punto lo ponemos tal vez como condición, por una parte, condición para entrar, y por otra parte, es lo que me ofrece mi empresa familiar para que yo sienta ese deseo de incorporarme. Entonces, yo veo que ahí hay un juego interesante que permite, ¿verdad? Por un lado. Y por el otro, lamentablemente hay que hablar del tema de la pandemia. Y cuando nos encerraron al principio, yo escuchaba muchos comentarios que decía, ahora me doy cuenta lo que es tener a los niños y estar con ellos todo el tiempo, y lo agotada que se siente mi señora, y lo importante que es el papel que está, o sea, lo que pasa es que ellos han vivido en la calle, entonces las horas que pasan afuera, cuando regresan o los niños están dormidos o ya pasaron todos los, ¿verdad? Las crisis que pasan todos los días. Y creo que eso nos va a ayudar. Entonces, esa realización fue importante, la veo como importante. Y por último, también el tema del teletrabajo. Y fíjense que el tema del teletrabajo nos va a ayudar mucho a las mujeres. Claro que si nos dejamos, nos montamos las actividades también. O sea que hay que como que hacerlo con mucha conciencia. Pero lo que finalmente el efecto de la pandemia ha sido tremendo en las mujeres, porque los puestos, por lo menos acá, los puestos de trabajo que estaban en el turismo, en la hospitalidad, en muchos de estos lugares que definitivamente cerraron el comercio, cerraron y no volvieron a abrir, eran puestos de trabajo de mujeres. Entonces, sí, yo creo que este es un momento de reflexión y una oportunidad para nivelar, que salgamos de esto fortalecidos. Me encanta, gracias, Margaret. Verónica, ¿tú qué lees, qué percibes en tu realidad cercana? ¿Por dónde va esta reflexión sobre lo que hoy implica ser mujer en el entorno también de las empresas? Yo creo que el trabajo de sensibilización es bien importante, ¿no? Y sensibilización en cuanto a la toma de conciencia desde lo básico, ¿no? Que se trata de una empresa familiar,
qué implica estar en una empresa familiar, que yo doy una mano en la empresa familiar y no me pagan, y eso está bien, porque en realidad estoy dando una mano y no estoy trabajando. Yo igual trabajo toda la semana en mi trabajo y los sábados doy una mano, ¿no? Como me ha pasado. Y entonces todavía estamos en eso de tener que continuar en ese camino de sensibilización, ¿no? De estas implicancias en la empresa familiar y de cómo gestionar a los miembros de la familia que trabajan en ella. Por otro lado, sí entiendo que cada vez más, un poco por lo que comentaba Margaret, de esto del teletrabajo y de la pandemia, hay muchas cosas que vinieron para quedarse, ¿no? Y el teletrabajo es una de ellas. Esta toma de conciencia que hubo de lo que implica trabajar en casa, o el cuidado de los niños, etcétera, es importante. Y de alguna manera también aceleró, digamos, ese proceso de la flexibilización o del bienestar familiar. Lo que sí entiendo es que esa flexibilización, que muchas veces la empresa familiar lo otorga, como decía Margaret, de repente es un buen espacio, porque es un espacio seguro, ¿no? Es un entorno seguro también en el cual se pueden identificar algunos requisitos, ¿no? De flexibilización laboral, pero en realidad tener cuidado también, porque no hacerlo únicamente con los miembros de la familia que trabajan en la empresa familiar. O sea que en realidad cuando yo implico, ¿no? Incorporo una práctica que es tan saludable, ¿no? Y tan productiva además para todos los miembros de una empresa, en realidad sea así, sea para todos y no solamente para los miembros de la familia. Hay muchos estudios que indican que en realidad cuando se incorpora esta flexibilidad o bienestar familiar, en realidad las consecuencias son geniales en cuanto a nivel de productividad, nivel de motivación y asertividad de las personas. Entonces, creo que este es un entorno cuidado que habilita a que de repente las empresas familiares también sean pioneras en este estandarte, ¿no? Como en tantos otros lo son. Y por otro lado, un poco lo que comentaba Ángeles, de las nuevas generaciones y cómo, claro, pasa mucho también esto de cómo atraer a las nuevas generaciones, ¿no? O sea, sí que cada uno tiene distintas posibilidades de decisión, que de repente antes no estaba tan marcado, era como el mandato era así, casar, tener hijos, no sé, Susanita, y ahora de repente no. Pero sí hay un tema bien importante en las empresas familiares, que es esto de trascender generación a generación. Y si las nuevas generaciones en realidad siempre optan, o el camino por el cual optan es una vida separada de la empresa familiar, en realidad allí tenemos como una disyuntiva, ¿no? Entonces, bueno, sin obligar de vos tenés que estar acá para estudiar contabilidad, para hacer administración en la empresa familiar, sin llegar a esa obligación, en realidad, ¿qué hacemos durante toda la vida de los pequeños hasta que tengan edad de decidir para, de alguna manera, engancharlos o atraerlos hacia el negocio familiar? Y creo que eso es un rol bien importante, que, ojo, que no es solo un rol de femenino, ¿no? No es solo un rol de las mujeres de la empresa familiar, es de todos, pero tiene que estar esa conciencia también. Claro. Y bueno, hablando de un tema generacional, parte del objetivo de estos espacios y de la propia existencia del centro, como seguramente de muchos de los espacios que ustedes han construido en sus universidades y en sus organizaciones, pues es llevar este discurso y esta reflexión a los más jóvenes, en este caso particular a las más jóvenes. Así que me gustaría ir acercándonos al cierre pidiéndoles, pues ahora leía uno de los mensajes, ¿no? Que te deja acá Carolina Valerio, Margaret, te deja un saludo, dice: atesoro el consejo de que me capacite para poder empoderarme. Y bueno, pensaba eso, si el cierre fuera, no sé si es la palabra correcta, un consejo, pero sí una idea, como mujeres que están ustedes liderando, estudiando, acompañando empresas familiares y que de una u otra forma, creo que un asunto importante con el tema del género es reconocernos líderes, ¿no? Reconocer quienes hemos tenido el privilegio y la oportunidad de formarnos y hoy ocupar ciertos espacios. Y junto con ese reconocimiento de liderazgo que ejercemos, pues el compromiso de acompañar a otras que vienen junto o detrás de nosotros por edad o por formación. Si pudiéramos dejar una idea para las chicas que hoy nos están escuchando, que nos están viendo, ¿qué les dirías, Margareta, a esas chicas? ¿Qué les dices a tus alumnas? ¿Qué les dices a esas hijas, nietas de las empresas familiares en tu rol de mujer? Bueno, mira, yo pienso
que la pandemia nos recordó que estábamos en el siglo XXI. Ya no estamos en el siglo, pasamos del siglo XX al siglo XXI y seguimos haciendo lo mismo como que estábamos en el siglo pasado. Esto ya no es siglo XX, esto es siglo XXI. Entonces, asumamos el siglo XXI, asumamos la tecnología, preparémonos como tal. Hay mucho de autoestima. Uno recibe lo que da. Entonces, si yo doy inseguridad, si yo doy sentimiento de incapacidad o esa, en inglés se dice guilt, en español es cargo de conciencia. Ese cargo de conciencia porque quiero salir a trabajar o cargo de conciencia porque estoy siendo más productiva que mi esposo. Miren, esas cosas ya no. Entonces, así les digo a mis alumnas, esto es como que nueva mentalidad, nuevo milenio y realmente asumámoslo. Gracias, Margaret. Ángeles, ¿qué les dirías a estas chicas que te escuchen, que te vean y que puedan ver en este espacio una inspiración o una motivación para seguir con sus planes? ¿Qué les dirías? Sí, mire, me toca porque, bueno, yo en la universidad estoy en el último año de grado y también en posgrado, y también con las familias empresarias que se asesoran. Justamente estoy trabajando con una familia empresaria donde la sucesora natural que pudimos identificar es mujer, pero bueno, tiene su bebé muy chiquito, ¿no? Y ella está con ese interrogante, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Y bueno, yo lo que les digo, ¿no? Si este es tu sueño, si esta es la forma en que vos te vas a poder desarrollar, por un lado personal y profesionalmente, hay como que equilibrar esas dos empresas que cada una de nosotras tenemos que liderar y seguir adelante, que se puede. Una de las cosas que creo que las mujeres tenemos y que no nos lo puede quitar nadie, ese diferenciador, que podemos estar en varios lugares a la vez, haciendo, entonces, bueno, que nos podemos organizar, que podemos buscar la manera, que como dice Margaret, hoy tenemos un montón de herramientas para poder apoyarnos y buscar una manera quizás diferente, pero que nos permita, por un lado, no dejar, porque a veces es tarde, uno, en estos momentos, en estos tiempos, no podemos decir, bueno, me dedico 15 años a mi hijo y después retomo. Antes quizás en algún momento será posible, ahora ya es casi que es imposible. Entonces, bueno, cómo organizarnos de una manera distinta, cómo optimizar nuestro talento, nuestro tiempo, pero no dejar de realizarnos y seguir nuestros sueños, tanto en lo personal como puede ser formar una familia y estar al lado de nuestros hijos, que obviamente es lo más preciado, pero del otro lado, sí, poder desarrollarnos en lo que nos gusta. Creo que, y que también es parte, ¿no?, de ese compromiso que nosotros tenemos hacia los demás. Así que, bueno, a cumplirlo. Así es, a cumplirlo. Verónica, ¿cuál sería tu mensaje para las mujeres más jóvenes que puedan estar viendo esto y encuentran aquí una inspiración? Bueno, primero que nada les diría felicitaciones, porque si están atendiendo, ¿no?, participando de este tipo de espacios, es porque están en una búsqueda de cambiar algo, ¿no?, de cambiar una situación en sus empresas, y eso es un primer paso bien importante. Y la segunda cosa que les diría es algo así como libertad y responsabilidad en generar el ambiente de trabajo y la forma de trabajo que ellas quieran. O sea, esto de que soy responsable, y más si estoy en una empresa familiar, soy responsable de generar, ¿no?, las políticas, las actividades, los espacios, los ambientes. Es bien importante trabajar con ese concepto, no porque lo heredé y no sé cuándo, bueno, ¿yo qué hago? O sea, ser el protagonista, digamos, de tu lugar de trabajo, es un poco por ahí. Qué interesante, qué interesante. Y me gusta mucho como tender un puente entre esta responsabilidad de la que hablabas tú, compaginar roles de lo que hablaba Ángeles, y es que yo me sumaría a la idea de Margaret, el tema de la culpa, de este sentimiento de permanentemente sentir que si estás acá, tendrías que estar acá y viceversa, ¿no? Y es que no llegas a ningún lado. Entonces, no sé, creo que al final, si compaginamos este reconocimiento de las oportunidades que hemos tenido, que es innegable, como decían al inicio, ¿no?, que hoy estemos aquí
evidentemente es manifestación de que algo ha ocurrido, de que algo han hecho bien muchas mujeres antes de nosotros para que podamos estar hablando de lo que nos gusta, con quien nos gusta, cómo nos gusta, habiéndonos preparado de la forma que lo hemos hecho, pero pues también el compromiso del que hablan, ¿no? Que eso conlleva para con nosotras mismas y para con otras mujeres y quienes formen parte de nuestros equipos, de nuestras familias. Así que pues el llamado es ese, a seguir compartiendo estos espacios, como dices, Verónica, a seguir formándonos, a seguir no apagando esta llama de querer mejorar y de buscar lo que nos pueda ayudar a hacerlo. Ángeles, ¿quieres comentar? No, agradecida y bueno, me gustó mucho el resumen que hiciste y que sacaste las tres, como captaste esta palabra. Y sí, seguramente estamos sentadas acá por las grandes mujeres que hemos tenido atrás nuestros, que cada uno podrá reconocerlo. Entonces, bueno, creo que es nuestra responsabilidad seguir apoyando y poder inspirar a otras mujeres, así como lo han hecho con nosotras, y por eso creo que hoy podemos estar sentadas en estos espacios. Así que seguir dando. Así es. Muchísimas gracias a las tres. Les agradezco el espacio, el tiempo, que sé que en una vorágine de actividades y responsabilidades que todas tienen, pero creo que esto también habla, ¿no? De en primera persona y en ejemplo de ese compromiso, de dentro de todo, si se trata de compartir y de sembrar una idea para que otras lo puedan hacer, siempre se puede encontrar un espacio en la agenda. Así que gracias también a Fernando Todd, el director del Centro Mexicano de la Familia Empresaria, que fue el ideario de esto y que nos hizo coincidir por acá. Les agradezco mucho el espacio. Les deseo pues un camino de mucho trabajo como el que ustedes desean, como el que ustedes busquen y de mucha inspiración también para otras mujeres. ¿Les gustaría hacer un cierre, una idea final? Gracias. Que sí. La verdad es que se necesitan esos hombres que también están convencidos, ¿verdad? Así que de veras qué bueno que el reconocimiento a Fernando, que nos va a ayudar a influenciar y a inspirar y a hacer ver que esto es posible. Así es. Muchísimas gracias, Margaret, Ángeles, Verónica, muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esta invitación. Disfruté mucho el espacio y más compartiéndolo con ustedes tres, que son referentes también en el tema. Así que muchas gracias. Gracias a todas y bueno, gracias a quienes se han conectado y han visto esta transmisión, este diálogo. Si lo estás viendo en diferido, pues también sabrás que tienes acceso a los contenidos de fortalecimiento de empresas familiares en todas las plataformas del Centro Mexicano de la Familia Empresaria y en las propias plataformas de los organismos en las que nuestras invitadas participan, que ya les dejamos acá abajo en los comentarios donde pueden tener contacto y más información sobre lo que ellas hacen. Si llegaste hasta acá y lo viste completo y crees que esto puede ayudar, inspirar, fortalecer a otras mujeres, compártanlo, porque de verdad, esto es lo que necesitamos como mujeres, escucharnos entre nosotras y poder saber que tal vez no está siendo tan fácil, pero vale mucho la pena. Muchísimas gracias a nuestras invitadas, gracias a todos los que estuvieron al tanto de esta transmisión. Mi nombre es Diana Torres y les deseo que tengan un excelente día. Gracias, Diana. Hasta luego. Gracias, hasta luego, chicas. Gracias, feliz día.